Sí, bueno, pues buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Pues vamos a dar inicio a la palabra. Como ya decía mi pastor, vamos a continuar hablando de lo que es el entendimiento. Vamos a ver por qué debemos ser entendidos, por qué debemos no nada más conocer la palabra de Dios, porque yo estoy seguro que todos aquí conocen lo que es bueno, conocen lo que es malo, conocen qué le agrada a Dios, conocen qué no les agrada, pero yo creo que somos menos los que entendemos, a Dios, los que entendemos qué significa cada mandamiento, los que entendemos lo que Dios tiene para nosotros atrás de todos esos mandamientos, ¿verdad? Porque podemos decir, no, hombre, es que en esa iglesia prohíben todo, pero no es cierto. Dios puso mandamientos, estatutos que debemos seguir. ¿Para qué? Porque detrás de todo eso hay un fin, hermanos. Pero bueno, yo les voy a invitar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Yo le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que tome este tiempo, que la semilla que va a ser plantada en cada uno de los corazones pueda dar fruto a su tiempo, ¿verdad? Que se lleve toda carga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, confiamos en ti, creemos que tú vas a hablar a cada uno de nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que las personas que nos acompañan y los que tenemos más tiempo, Señor, podamos entender la gloria, Señor, para la cual nosotros hemos sido llamados y por la cual hemos sido llamados, Señor. Yo te pido que te lleves toda carga, toda situación que traigamos en nuestra mente que impida que podamos poner atención. Quita el sueño, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Abre el entendimiento de mis hermanos, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, vamos a ver nuevamente, ¿por qué otra vez estamos hablando del entendimiento? Antes de comenzar, yo quiero que vayamos a ir rapidito en nuestras Biblias a Job capítulo 6, versículo 24. Job capítulo 6, versículo 24, por favor. ¿Ya lo tiene? A ver, por aquí ya, también de este lado. Job capítulo 6, versículo 24 dice lo siguiente: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado, cuán eficaces son las palabras rectas. Aquí decía Job, enséñame, dime en qué me he equivocado. Quiero que me enseñes, me voy a quedar callado para poder aprender lo que tú me vas a decir. Y hermanos, yo no les traigo palabra, ¿verdad?, que salió de mí, que yo me puse a pensar qué les puedo decir a ellos. Les voy a hablar palabra de Dios. Todo va a estar sustentado con la palabra, palabras rectas, palabra de Dios. Y yo quiero que usted, hermano, guarde silencio, ponga completa atención, como dijo Job, ¿verdad?, para que usted pueda ser enseñado y usted pueda entender para qué ha sido llamado, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver algunos aspectos generales primeramente de lo que es el entendimiento del cristiano, lo que debemos de tener, hermanos. Una vez, si nosotros creemos en Cristo, queremos entregar nuestra vida a Cristo, ¿verdad?, tenemos que tener cierto entendimiento. Vamos a ver la diferencia entre conocer de la palabra y entender la palabra. Y yo busqué por ahí una definición de lo que era el entendimiento y me llamó la atención que pues yo esperaba encontrar, ¿verdad?, ahí en la definición algo más filosófico, algo más científico, ¿no?, en la definición del entendimiento, pero no. Uno de estos viene y dice, el verbo raíz hebreo tiene el significado de separar o distinguir y a menudo se traduce como entender o discernir, el significado de entendimiento. Y otro dice, es la capacidad de un sujeto para aprender el concepto o sustancia subyacente, es decir, lo que está detrás o debajo, ¿verdad?, de las cosas, lo que no alcanzamos a ver con nuestros propios ojos. Porque podemos conocer quién es Dios, podemos haber escuchado que es un Dios bueno, pero conocerlo es otra cosa. Podemos conocer los mandamientos, pero llevarlos a cabo es otra cosa, ¿verdad? Y eso es a lo que se basa el entendimiento. Y vamos a ver, hermanos, por qué muchas veces venimos a la iglesia y la iglesia no crece. ¿Por qué la iglesia está estancada? ¿Por qué la iglesia sigue dormida? ¿Por qué siempre venimos los mismos? Y hermanos, mire, disculpe que a lo mejor le repita, cada vez que subo aquí le repito lo mismo. Pero el otro día comentando con el pastor, dice que allá en otra congregación le decían a un pastor, es pastor, ¿por qué siempre nos repite lo mismo? Ya no queremos que nos hable de lo mismo. ¿Qué creen que le dijo el pastor? Pues ya entiendan. No es que queramos, ¿verdad?,
siempre lo mismo para eso, pero hay que entender, hermanos, hay que entender que no nos basta, no debemos bastarnos nada más con venir y escuchar, irnos a nuestra casa sin entendimiento de lo que Dios tiene para nosotros, sin entender que si Dios nos llamó aquí, no es para venir y sentarnos, no es para venir nada más y calentar un asiento. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y para los que están por primera vez también, no es casualidad. ¿Sí? A los que creemos en Dios sabemos que las cosas no suceden por casualidad, sino por voluntad de Dios. Y que Dios nos llama de una forma u otra, pero Él nos empieza a llamar, hermanos. Y hay que entender ese llamado para no caer, ¿verdad? ¿A quién le gusta ser llamado por la buena o preferimos ser llamados por la mala? Porque ser llamados por la mala de parte de Dios, hermanos, es algo realmente pues duro. El entendimiento que entonces debemos tener debe ir más allá de conocer la palabra. Una de las cosas que debe hacer el cristiano es leer su Biblia, es orar, ayunar, ¿verdad? Pero tener entendimiento, saber lo que tenemos que hacer y realizarlo, va de la mano. Para poder tener entendimiento, primero tenemos que conocer. No podemos tener entendimiento de algo que no conocemos. Es que yo le invito primeramente, si no conoce a Dios, si no tiene conocimiento de la palabra, si todavía se pregunta, bueno, ¿y por qué el pastor ora en lenguas? Bueno, ¿y por qué danzan? ¿O por qué se cae la gente ahí? ¿Verdad? Es cuestión de que empiece a leer, a que empiece a tener conocimiento, porque si usted no conoce la Biblia, si usted no lee su Biblia, no va a conocer a Dios, no va a entender lo que dice Dios, no va a saber para qué está aquí, no va a saber para qué ha sido llamado. A lo mejor va a decir, bueno, pues para que vea Dios que no me olvido de Él, me voy y me siento y escucho, ¿verdad? Y no pasa nada. Y ahorita vamos a ver algunas situaciones por las cuales podemos identificar si realmente somos cristianos entendidos o simplemente somos gente que viene, que escucha y que simplemente no pasa nada. Y quiero que vayamos, hermanos, en nuestra Biblia, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Bueno, ahora vamos a ponernos de pie todos, vamos a ponernos de pie para lo que vamos a leer la palabra del Señor, y todos a la de 3 vamos a leer juntos y vamos a ver a la de 3, 1, 2, 3. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Y dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermanos. Nosotros no tenemos el conocimiento ya del mundo, no tenemos que tener el entendimiento del mundo, ¿verdad? Si todavía nosotros nos dejamos guiar, ¿verdad?, por las enseñanzas que tenemos allá afuera, porque dicen que el que no tranza no avanza, porque sabemos que, bueno, si nos para el tránsito, pues ya para rápido, ¿verdad?, un billetito y va rápido, que si no paso el examen en la escuela, pues igual, a ver, maestro, ¿qué le ayudo? ¿No? Y luego nos quejamos, ¿verdad?, nosotros de cómo somos los mexicanos, y empieza por nosotros, ¿no? Nosotros no recibimos, ya no tenemos esa enseñanza, esa sabiduría supuesta que da el mundo, ya no tiene que tener cabida en nosotros, sino que dice que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que decía el pastor hace un momento, mi espíritu se va a alinear con el Espíritu de Dios y voy a saber entender lo que Dios quiere para mi vida y cómo voy a ser usado, porque todos estamos aquí, hermanos, para el servicio de Dios. El lunes nos decía el pastor, a ver, hermanos, dígame usted a qué viene a la iglesia. Y todos empezamos a decir palabras, ¿verdad?, respuestas, y todas eran correctas. No, pues venimos para obedecer a Dios, para ser fortalecidos, venimos para, en fin, muchas cosas, ¿no? Y todas son correctas. Y el pastor nos dice, ¿saben qué?
Lo principal, el punto principal por el que uno viene aquí, por el que usted viene a la iglesia es para adorar a Dios. Y adorar a Dios engloba todas las respuestas que dijimos. Pero tenemos que entender lo que hay atrás, la raíz, lo que decía hace un momento, el entendimiento es ver lo que está detrás de todo eso. Porque a lo mejor me puedo hacer un concepto de, no, pues yo voy a la iglesia nada más para adorar, para servir ahí en la iglesia, ¿verdad? Yo voy a la iglesia nada más para convivir con mis hermanos. Yo voy a la iglesia para que me vaya bien en mi vida, en mi trabajo, en mi casa. Y sí, venimos porque esperamos tener eso, ¿verdad? Pero el punto principal, lo que está atrás, ¿verdad? Es entender que si bien Dios nos va a dar todo eso, pero es únicamente adorando al Señor. Y nos dice aquí del hombre natural, hermano, ahora fíjese usted cómo está haciendo. Todavía le cuesta entender por qué algunos hermanos empiezan a hacer cosas que para la razón humana dice, ay, ¿qué le pasa a aquel? ¿Qué está haciendo? Está temblando, ya se cayó, está brincando. Todavía criticamos, todavía nos espantamos. Ay, ¿quién sabe qué está diciendo el pastor en lenguas, verdad? Todavía estamos conforme a la carne. Yo en un principio, sí, cuando yo recién llegué, yo vi que el pastor empezó a hablar y yo decía, allá donde a veces yo iba hablaban en latín, pero aquí no le entiendo nada, ¿qué dice? ¿No? Y no lo entendemos, pero dice aquí, y no las puede entender el hombre, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Hay que empezar a ver las cosas, hermanos, desde un punto de vista espiritual. Acuérdense que nosotros vivimos en lo material, ¿verdad?, en el mundo, pero nosotros ya no nos regimos porque si allá afuera está la situación fea, que si no hay empleo, que si no hay, que si hay mucha inseguridad, ¿verdad? Porque finalmente no dependemos de eso. Sí, puede estar feo, pero yo voy a estar tranquilo porque Dios me cuida. Sí, puede ser que no haya trabajo, que la situación esté difícil, pero Dios me sustenta. Dice la palabra que para los que andamos en Él, a los que estamos en Él, todas las cosas no son para bien, hermanos. Todo. Si todavía usted tiene problemas, si todavía reniega, ay, ¿por qué Dios me mandó esto? ¿Cómo puede ser que yo sirviendo tanto al Señor, que yo nunca falto los domingos, y mira, me quedé sin trabajo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo puede Dios hacerme eso? ¿No? Pero hay que entender porque todo tiene un fin. No hay que ver con los ojos, con estos ojos, sino con los ojos del alma para poder entender las cosas de Dios. Cuando vemos con esto, vemos nada más lo de afuera. No alcanzamos a entender cuál es el trasfondo de las cosas. Y eso es lo que yo quiero, hermanos, que vayamos entendiendo. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿ya lo tienen? Ya lo tiene, dice así, a ver todos juntos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermano, ya no te conformes con ser del montón. Si a lo mejor es la primera vez que vienes, ya no te conformes con ser los del montón de allá afuera tampoco. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Hay que renovar nuestro entendimiento. ¿Y quién es el que puede renovar nuestro entendimiento? ¿Quién sabe? Dios. Dios es el único que puede transformar. ¿Y para qué va a transformar nuestro entendimiento? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad que tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué no nos va bien? ¿Por qué llevo tiempo en la iglesia y nada pasa en mi vida? Porque no he entendido el propósito de Dios para mi vida. Si usted tiene tiempo viniendo aquí y todavía no sabe para qué lo trajo Dios, no está teniendo entendimiento. Imagínese un barco allá en el mar, hermano, sin un rumbo, y se para uno arriba y para todos lados ve mar. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde tiene que ir para encontrar tierra si no lleva nada con qué guiarse? Si no lleva un punto fijo. Así también nos puede pasar a nosotros. Tenemos que fijar un punto, hermanos, al cual nosotros debemos llegar y sobre ese punto trabajar y caminar, hermanos, porque si no vamos a ser errantes por el mundo, sin saber para qué hemos sido llamados, sin saber qué propósito tenemos. Gracias. Y Dios dice que tiene buena voluntad
una voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, yo quiero comentarle, hay varias cosas en las que nosotros tenemos que tener entendimiento, hay muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos que entender la fe. ¿Qué tipo de fe debemos tener? Si usted viene a la iglesia, hermano, usted no venga nada más, ay, pues porque tengo que ir a lavarme la conciencia, porque si no el pastor va a estar ahí sobre mí, o el líder va a estar ahí visitándome, y pues para que no esté hablando mejor voy. Cada vez que usted venga, y si usted no viene expectante de que algo puede pasar y de que algo va a pasar, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque en la iglesia a veces no se ven milagros, ¿verdad? Que no venimos nada más para que haya milagros. Pero ¿por qué a veces se dejan de ver los milagros? Porque no hay nada sobrenatural en nuestra iglesia. Porque venimos por venir, para ver qué puede pasar, ¿verdad? Pero debemos tener, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Si usted no viene con certeza de lo que está esperando, no va a pasar nada. Así venga y nunca falta los miércoles, los domingos, a los lunes, a su grupo. Si usted no va expectante de que algo puede pasar, hermanos, no va a pasar absolutamente nada nuevo en su vida y usted va a seguir siendo el mismo. Y eso no lo quiere Dios. Dios quiere que le entendamos para conocer su buena voluntad. En cuanto a la luz que reflejamos, hermanos, vamos a ver la palabra que nosotros llevamos, cómo compartimos. A veces nos estamos tan a gusto tratando de hacer, con que todos hagan aquí la oración de fe, con eso ya chambié para el Señor bien bonito, ¿verdad? Pero imagínense, vamos a poner una situación, vengo con una persona que no conoce de Dios, ¿verdad? Le digo, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios tiene buena voluntad para ti, te voy a invitar a que hagas la oración, que Jesús es tu Salvador, ¿verdad? Que perdona todos tus pecados y la hace, y ya con eso creemos que Él es salvo, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermanos, que si a nosotros nos cuesta tener entendimiento aún estando aquí, esa oración no va a salvar a una persona que no tiene absolutamente nada de entendimiento. Tiene que haber un discipulado, tiene que haber un conocimiento previo para que posteriormente él pueda tener el entendimiento y decir, ¿sabes qué? Por mi propia cuenta, por mi propio entendimiento, yo decido aceptar a Dios como mi Señor y Salvador. ¿Sí? Porque a veces nos gusta, ¿verdad? Cuando vamos a evangelizar y decimos, no, con que haga la oración, ya con eso es salvo, ya con eso, Dios que haga. Pero fíjese, hermano, cuando tratamos de hacer una enseñanza así, realmente no es correcto, porque estamos como tirando así, a ver cuál pega, ¿no? ¿Cómo lo hace? Cuando va a sembrar, está el surco, ¿verdad? Y vamos, una semilla, otra semilla, otra semilla. Así es como debe ser, todo lleva un orden. La persona tiene que tener conocimiento previo, usted tiene que tener conocimiento previo para poder entender quién es el Señor. Igual, hermano, la luz que usted refleje tiene que ser de esta manera, tiene que tener usted primeramente entendimiento de las cosas de Dios para poder dar de gracia lo que usted recibió de gracia. Ahora, en cuanto a su vida, a nuestra vida personal, hermano, ¿qué entendimiento? Usted como hijo, como padre, como esposo, como esposa, tenemos que tener entendimiento también de lo que Dios pide para cada uno de nosotros. Si yo como hijo de Dios no le conozco, ¿cómo le voy a agradar? ¿Cómo voy a entender que debo de aborrecer lo que Él aborrece, que debo de amar lo que Él ama, si primeramente yo no le conozco? Esposos, esposas, ¿cómo darle el trato a nuestra pareja de manera correcta como Dios pide? Si no tengo entendimiento. ¿Cuántos conocen que hay que tratar como vaso frágil a nuestra esposa? A ver, maridos, ¿verdad? Nada más uno sabe. Está bien, hermano, está bien. Pues si no lo sabía, hay que tratar como vaso frágil a nuestra esposa. Pero ¿qué pasa? A veces lo sabemos, pero ¿qué decimos? Híjole, pero es que tú no vives con ella, tú no sabes cómo es. Si ella se lo mereciera, si fuera una dama, entonces sí la trataría como vaso frágil. Pero ¿qué nos dice Dios? Mira, la vas a tratar como vaso frágil, se lo merezca o no se lo merezca. Hijos, vas a honrar a sus padres, sean buenos o sean malos, ¿verdad? Padres, no provoquen a ir a sus hijos, corríjanlos, denle disciplina.
Tenemos que entender todo. Miren, hermanos, es un montonal de cosas realmente las que tenemos que nosotros conocer y entender para poder poner en práctica y que nos vaya bien conocer la buena voluntad que Dios tiene para nosotros. Ahora, la gracia de Dios, hermanos. ¿Usted entiende la gracia de Dios? ¿Usted entiende que no es merecedor de la salvación nada más porque sí? ¿Que usted no se la ganó? ¿Usted entiende que si está aquí es por un regalo que Dios le dio, aunque usted no se lo merece, ni yo tampoco? Hermanos, cada quien conoce su pasado, cada quien sabe, y usted dígame, así con eso que usted ha hecho, ¿cree que se merece la salvación? ¿Cree que se merece que Dios le salve? ¿Que se acuerde de usted, que lo voltee a ver? En lo personal yo diría, de mí, no, yo no me merezco todo lo que Dios me ha dado. Pero por gracia, hermanos, y por esa gracia que debemos entender, también tenemos que dar y llevar, hermanos, lo que nosotros hemos recibido. ¿Por qué está estancada la iglesia? ¿Por qué simplemente nos centramos en problemas que están aquí adentro y no salimos a llevar la palabra? La Biblia no dice, vayan y traigan gente invitada, vayan e inviten gente para que venga. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes vayan y hagan discípulos y enséñenlos. No dice vayan y traigan. A veces nos bastamos también con decir, bueno, yo ya traje un invitado, allá los líderes que hagan su chamba. ¿Verdad? ¿Y por qué la iglesia no crece? Porque es chamba de todos, hermanos. Cuando Dios dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, nos está diciendo que tú y todos aquí, hermanos, tenemos la capacidad, tenemos, hermanos, la obligación de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No se trata nada más del trabajo de los líderes, de los supervisores, del pastor. Es para todos, hermanos. Ahora, vamos a hablar, hermanos, también el entendimiento en cuanto a las finanzas. Y no les voy a decir, ¿saben qué, hermanos? Tienen que diezmar, tienen que ofrendar, y eso ya usted lo sabe, ¿verdad? Porque muchas veces se ha hablado de eso, pero finalmente, si no hay entendimiento, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a dar si no tengo ni para mí? ¿Cómo me voy a repartir algo que yo no tengo? Pero acuérdense, aquí entramos cuando lo que decía la vez pasada, en el reino de Dios es al revés. Precisamente porque no tienes, es momento de que des. Si tienes poquito, de eso comparte, hermano. Tenemos que empezar a ser compartidos nosotros, con nosotros mismos. A ver, yo no quiero que me conteste, pero pregúntese usted mismo. ¿Conoce la necesidad del que tiene al lado o al otro lado? ¿Conoce si tiene trabajo, en dónde trabaja, si comió esta semana? ¿Conoce su necesidad? No le pregunte, usted pregúntese usted mismo. Usted pregúntese usted mismo. ¿Conoce la situación de su hermano? Si ha tenido para comer, si ha tenido escasez en su casa, en su alacena. ¿Conoce esa situación? Si su respuesta es no, realmente, pues ni en cuenta, la verdad. No sé ni dónde vive. Entonces yo creo que es algo crítico, hermanos. Si nosotros queremos tener abundancia, y yo no me preocupo por si el hermano come o no, como dice la Biblia que eran los apóstoles, que vivían todos los hermanos, como dicen, unánimes. Y si de alguno le hacía falta algo, iban todos y repartían, y vendían y daban sus cosas. A nadie le dolía dar, a nadie le dolía compartir, y a lo mejor me dicen, pues eran otros tiempos. Hoy en día ya cada peso hay que cuidarlo bastante, porque si no... Pero no, hermanos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Es el mismo que les proveía a ellos, nos va a proveer a nosotros. ¿Cuántas veces viene gente? Bueno, ahorita tenemos varias personas nuevas. ¿Y cómo les tratamos? ¿Cómo les tratamos? Si usted lee su Biblia, tener un invitado, ¿verdad? En su tienda, cuando nos habla aquí de los grandes personajes de la Biblia, tener un invitado era... incluso hasta lavarle los pies. No, rápido, vete y hazle de comer y hazle esto y le vamos a servir. Y no tenía que ser una persona conocida. Llegaba un desconocido y atenderlo como rey, ¿verdad? Porque era sagrado tener una persona nueva. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Tratamos al hermano nuevo como queremos que nos traten a nosotros? ¿O es chamba del líder también? Es cuestión de entender, hermanos.
Todos fuimos llamados, no nada más los líderes fueron llamados. Aunque usted no tenga un ministerio, usted tiene que servir al Señor. Tiene que entender que usted no está aquí nada más por casualidad y nada más porque sí. Ahora, ¿qué consecuencias va a traer la necedad, hermanos? También tenemos de eso. Personas, hermanos, que no tienen entendimiento, simplemente no van a tener respuesta de Dios. Se van a frustrar, se van a cansar, se van a sentir cargados. Y ahora piense usted mismo, ¿tiene entendimiento de Dios? ¿Está seguro de su salvación? No levante su mano, pero pregúntese usted mismo, ¿estoy seguro de ser salvo? Si usted no está seguro de ser salvo, entonces quiere decir que por ahí hay algo que todavía está estorbando. Hay algo que conoce que debe dejar, pero que esa necedad le ha cegado y no le ha permitido dejarlo, hermano. ¿Cómo actúa todavía? ¿Cómo reacciona ante una ofensa en la carne? ¿Con groserías, gritando, con ira? ¿Todavía en chismes? Dios no quiere eso. ¿Qué otro síntoma hay de los que no tienen entendimiento? Siempre tienen el pretexto perfecto para no ir a la iglesia. Y siempre tienen el mejor, ¿verdad? Enfermedad, necesidad económica, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿verdad? Pero que son el pretexto perfecto, el cual uno no puede decirle nada. A veces serán realidad, ¿verdad? Por cuestiones de enfermedad. Pero hay gente, y nos han contado, y yo sé que todos hemos escuchado allá en otras iglesias, que tienen que caminar horas y horas y horas para llegar a una iglesia. Pagan el precio. ¿Usted qué precio paga? Personas que no tienen entendimiento, que pecan deliberadamente. Yo sé que está mal, pero a mí me gusta y por eso lo hago. Personas que no tienen entendimiento, que dicen, yo busco a Dios a mi manera. Personas que dicen, no, yo sé que aquí dice que hay que hacerlo, pero yo creo que esto es así. Y es la razón humana, y la razón humana es necedad para Dios. Personas que no tienen entendimiento, que no leen su Biblia, que no conocen, por tanto no entienden, ¿verdad? Ahora yo quiero que vayamos, hermanos, a Efesios capítulo 1, versículo 17. ¿Ya lo tiene? A ver, vamos a leerlo. Dice Efesios capítulo 1, 17 y 18. Todos en voz alta, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén, hermanos. Dice aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. A veces, hermanos, el mundo se ha encargado de cegar esos ojos, ese entendimiento. Nos hemos alejado tanto de Dios, o hemos tratado de no tener ninguna comunión con Dios, o tratar de manera superficial a Dios. Sí, yo sé que existe Dios, y es bien bonito ir ahí con los jóvenes, ¿verdad? Y convivir. Es bien bonito, ¿verdad? Que las actividades que tienen los jóvenes, ir al miércoles, ir a los domingos, ¿verdad? Y no le damos la importancia, no entendemos el sacrificio de Dios, de Jesucristo en la cruz. No entendemos y seguimos viviendo una vida nada más con el título de cristianos. Pero dice aquí que que Él va a alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Qué esperanza tienes, hermano? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Alguien sabe cuál es su esperanza?
El cielo, ir al cielo, la salvación. Esa es la esperanza, y desde ese punto, hermanos, yo creo que tenemos que ser tan entendidos y tan agradecidos de decir, bueno, si Él me sacó de aquel pecado, de aquella situación tan terrible en la que yo estaba, hoy voy a ser agradecido, hoy le voy a dar al Señor un poco de lo mucho que Él me ha dado. ¿Qué le ha dado a usted? ¿Qué le ha dado? ¿Le ha dado lata? ¿O le ha dado su vida? ¿Qué le ha dado el Señor, hermano? Y dice, y nos ha llamado, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Cuál es la herencia, hermanos? ¿Cuál es la herencia? Al pueblo de Dios, cuando estaba dando vueltas en el desierto, les prometió la tierra de Israel. ¿Pero qué creen? Ninguno de los que anduvieron en el desierto pudo entrar. Pasó a la siguiente generación. A lo mejor tú le estás pidiendo a Dios algo, ¿verdad? Tú estás buscando que Dios te conteste una oración, que Dios te transforme. Tú quieres algo de Dios en tu vida y no lo has visto y te has esforzado realmente por buscar a Dios, por entenderlo, por poner por obra sus mandamientos, hermano, y no lo has visto. Pero déjame decirte que si a lo mejor tú no lo ves, lo van a ver tus hijos. Si tú eres fiel, lo van a ver tus hijos. Ahora, es cuestión de entendimiento, no decir, bueno, es que como Dios no me contesta, pues ya para qué le insisto, ¿no? Hay que entender, hermanos, ¿qué le gustaría heredarle a sus hijos? ¿Muerte o vida? Vida, ¿verdad? Normalmente no queremos darle cosas malas a nuestros hijos, queremos que él tenga una vida diferente a la que yo llevé, que no caiga en los mismos pecados que yo caí, que él no sea como yo. No me conteste, hermano, pero ¿cuántos dirían, ay, ojalá y mi hijo sea como he sido yo toda mi vida? Que mi hija sea así como yo he sido. No, ¿verdad? Queremos cosas mejores, pero para eso hay que poder entender que no se trata nada más de una buena educación, no se trata nada más de conocer las cosas por conocerlas, porque de oídas he oído, dice ahí en Job, ¿no? No, pues de que hay Dios, ahí dice. Pero ¿cómo lo buscas? ¿Cómo lo buscas? ¿Buscas al Señor para empezar? ¿Entiendes lo que Dios tiene para ti? Dios tiene un propósito para todos. A uno los puso, ¿verdad? Por profetas, apóstoles, maestros, pastores. ¿Cuál es el propósito que tiene para cada uno de ustedes? ¿Ya sabe para qué los llamó Dios? ¿Ya sabe para qué los llamó? ¿Ya está buscando ejercer eso para lo cual los llamó Dios? Porque esa es otra. A veces Dios nos da palabra, ¿verdad? Y esperamos que venga, y decía yo ayer un hermano, esperamos que se nos aparezca Dios en la zarza, ¿verdad? Y encendida la zarza, el fuego, y nos diga, es hora de que te pongas a trabajar en lo que te mandé, ¿verdad? Pero a veces Dios nos habla y nos dice a través de lo que sea, yo te quiero para que hagas esto. Y ahí estamos buscándole y dando vueltas. Ay, Señor, ¿cuándo voy a empezar el ministerio que me diste? ¿Cuándo voy a empezar a trabajar en lo que tú me dijiste que iba a trabajar? Pero eso no es cuestión de Dios, hermanos, es cuestión de cada uno de nosotros, de entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hermanos, personas que nos acompañan por primera vez, no es casualidad que esté aquí. Dice la Biblia que nos enseña que ni una hoja de un árbol cae si no es voluntad de Dios. No hay casualidades. Si usted está aquí, fue porque Dios lo quiso traer aquí. Usted pudo haber dicho, ¿sabes qué? No puedo, ¿sabes qué? Tengo otra cosa que hacer, o sí, pero para el otro fin. Pero no. Pudo haber dado el pretexto perfecto, ¿verdad? Como decíamos hace un rato, pero no lo dio. Ahora es cuestión de ver hasta cuánto quiere entender. Yo les digo, hay dos opciones, desgraciadamente. Dios nos llama por las buenas, 1, 2, 3, no sé, las veces que sea su voluntad llamarnos por las buenas. Pero a veces nos tiene que poner una prueba difícil en la cual ya no podemos soportar hasta que uno voltee su rostro y diga, Señor, ya no puedo más, ya toqué fondo, ya no necesito tocar más, ¿verdad? Y hasta ese punto, y las pruebas de Dios duelen, hermanos. Duelen, y se los comparto por experiencia propia. ¿Cuántas veces no hemos sido necios y hemos ido tras lo que nos gusta y hemos apartado la palabra de Dios?
¿verdad? Así que, hermanos, el punto principal, hermanos, de esta predicación es que usted entienda que hay un Dios, y que ese Dios nos ama, y que ese Dios lo trajo aquí, y que ese Dios es un Dios que nos va a prosperar, es un Dios que nos va a dar toda esa herencia que Él nos promete a nosotros, a nuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generación también va a venir el Señor, hermanos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra parte. Debemos ser una iglesia despierta, una iglesia que impacte, hermanos. ¿Por qué no ha impactado la iglesia? ¿Por qué no ha crecido la iglesia? Porque el líder no ha ido a evangelizar. ¿Por qué? Porque no hemos discipulado. ¿De quién es trabajo, hermanos? De todos. De todos. Así es que yo lo que quiero que se lleve usted, hermanos, yo lo que quiero que se lleve es que tenemos que hablar que demostrar el entendimiento. Hace un rato decía mi hermana Pilar en la oración, decía, hermanos, yo quiero que usted se ponga a orar, pero que no hable nada más palabras, sino que salga de su corazón, hable lo que siente su corazón. Porque la otra vez les decía, ¿cuándo estamos ahí? Santo, santo, ¿verdad? Y en la mente estamos pensando, híjole, ahorita hubiera hecho hacer esto, hubiera hecho lo otro, andamos pensando en otras cosas, ¿verdad? Y no entendemos lo que estamos diciendo. O estamos en la oración y nada más estamos repitiendo lo que dice el que está acá enfrente y nuestra mente está volando por otro lado. A eso se refiere, hermanos. Tenga entendimiento. Ya se les dijo, ya lo conocen, no podemos decir hemos pecado por ignorancia. Ya no vamos a pecar por ignorancia. Para todos los que conocemos y seguimos en lo mismo, pues bueno, ya vimos lo que Dios dice para esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de ser necio, hermanos? Si nos lo decía el pastor, no sean como las mulas, ¿verdad? Que nomás las cargan y para eso sirven, para llevar las cargas. Pero no dan fruto, no se reproducen tampoco. ¿Así somos nosotros? ¿O cómo queremos ser? ¿Cómo queremos que nos recuerden nuestros hijos? ¿Amén? Así que, hermano, actúe con entendimiento. Que lo que usted aprende aquí sea realmente lo que usted vive allá afuera. No sea de doble ánimo, porque eso no le gusta a Dios. Dice Dios ¿qué dice Dios? Lo vomita. Lo vomita, ¿verdad? No lo soporta, no lo tolera. Es que bueno, pues hermanos, ese es el mensaje. Sea entendido, ¿verdad? Cuando el pastor nos dice, no es palabra de él, es palabra de Dios. Cuando se para alguno aquí enfrente, hermanos, se les está diciendo, sea entendido, por favor, haga caso. Por eso luego estamos repite y repite lo mismo y dice, bueno, pues es que ¿por qué? Pues hay que entender, hasta que entendamos, ¿verdad? ¿Para qué hemos sido llamados? Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que esa semilla, ¿verdad?, pueda dar fruto. Vamos a pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, ¿verdad?, la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que esta semilla que ha sido plantada, Señor, en cada uno de los corazones de mis hermanos pueda dar fruto en su tiempo. Señor, yo te pido que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocerte, para que podamos saber quiénes somos ahora nosotros en ti, Señor, que podamos saber, Señor, la gloria, las riquezas a las cuales hemos sido llamados y que somos herederos, Señor. Yo te pido que tú pongas entendimiento, que quites toda la necedad, Señor, que pueda haber en mí y en mis hermanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Gracias, hermanos.